Buenas tardes, un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy. Quiero dar inicio a informando y recordando que el plan de evaluación está en la plataforma, que en cada módulo ya están asignadas las actividades, que es preciso que revisemos todo el contenido de esta unidad curricular a propósito de que simplemente no se queden con la información que yo pueda compartir con ustedes, porque hay mucho que decir, pero lo que tenemos preparado o lo que tengo preparado para cada encuentro es muy concreto. Sin embargo, allí en la plataforma pues están las opciones para que ustedes puedan ampliar el conocimiento que trae consigo cada uno a ver, no el conocimiento, el contenido que trae consigo cada uno de los módulos que se presentan en esta unidad curricular, análisis y descripción de cargos. Hay muchísima información en la web, váyase a la parte de PDFs, de libros que ustedes puedan, o que mejor dicho, que la información sea confiable, ¿sí? Recordemos que la web tiene muchísima información, pero no toda la información es confiable. Entonces tenemos que seleccionar cuidadosamente qué es lo que realmente nos puede ayudar a mejorar, a fortalecer, a nutrir cada uno de los aspectos que nosotros vamos a tratar en cada uno de los encuentros. Eso por una parte. Por otra parte, también quiero decirles o recordarles que el único medio para, para subir las actividades o para presentar las evaluaciones es subirlas a través de la plataforma. Es la única manera que tengo para evaluar a cada participante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no recibo trabajos por correo ni tampoco por WhatsApp. La plataforma es muy noble y nos permite subir, incluso muchas veces hasta modificar las actividades si estamos dentro del lapso comprendido de evaluación. También quiero recordarles que si por alguna circunstancia llegan a perder alguna evaluación, tenemos forma de cómo nivelar una, no las tres, una de tres actividades, de manera tal que ustedes puedan recuperar la nota. O si presentaron todas, pero en una evaluación no están conformes con la nota porque les parece que, bueno, que tuvieron muchas fallas y que las pueden mejorar, también pueden hacer actividades para recuperar. ¿Qué deben hacer? Participar para generar una actividad que, con la que ustedes puedan nivelar la calificación que traigan en esta unidad curricular. Bien, la información de contacto o cómo contactarme a mí, me escriben a través de la plataforma y a la brevedad posible yo doy respuesta a cualquier inquietud que puedan tener o a cualquier necesidad que sea inherente al proceso de formación que tienen conmigo en esta unidad curricular y al proceso de evaluación, aprendizaje y la parte de la evaluación del contenido que se presenta en cada uno de ellos. Bien, a partir de este momento entonces vamos a dar inicio a todo lo que tiene que ver con cada uno de los encuentros. El primer encuentro está dirigido como a establecer, ¿sí? O a compartir los conocimientos sobre conceptos básicos que ustedes deben manejar a propósito de comprender, ¿sí? Cada tema con los que se aumenta el proceso de formación o se incrementa el proceso de formación que trae consigo esta unidad curricular. En este caso, pues vamos a manejar o a saber sobre algunos conceptos básicos que nos ubican en el contexto de lo que es una estructura organizacional, lo que es un organigrama, lo que son los tipos de organigrama, lo que es un diseño, el análisis y la descripción de cargos.
vamos a dar inicio entonces a lo que se refiere a lo que es la estructura organizacional. Y de allí partimos por el hecho de que esto nos ubica en el contexto de que nos lleva a que nos lleva a la consideración, perdón, vamos a ubicarnos por acá, ajá, que nos lleva a la consideración de toda esa estructura que me dice que hay comunicación, que hay autoridad, que hay responsabilidades, que hay tareas que cumplir. ¿Sí? En ese sentido, una estructura organizacional se define como disposiciones de las responsabilidades y tareas que constituyen una unidad, de tal manera que se generan flujos de comunicación y autoridad para que cada una de las funciones que la componen puedan coordinarse y orientarse hacia el logro de los objetivos. ¿Hacia dónde apunta la idea de lo que es una estructura organizacional? En esta idea podemos decir que se trata de un sistema que sencillamente determina cómo se distribuyen y cómo se coordinan todas las actividades, las funciones, los niveles jerárquicos dentro de una organización, dentro de una entidad, para alcanzar, y eso no le sirve a la organización para ubicar, para distribuir, para, vamos a conocer, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas actividades, todas esas funciones, esos cargos que finalmente van a llevar hacia el logro de los objetivos de manera eficiente en el contexto de la organización? ¿Qué puedo decir además? Que la estructura organizacional representa el modo en el que una empresa se organiza internamente. Y de eso finalmente se trata, de la organización interna, definiendo las relaciones de autoridad, definiendo cómo es o cómo debe ser la comunicación, definiendo además cuáles son los distintos departamentos a los que están asignados cada una de las personas dentro de la organización y mejor aún, cuáles son esas responsabilidades que, que tienen en cada uno de los niveles. Eh, la estructura organizacional tiene ciertos elementos, ¿sí? Por ejemplo, una estructura nos habla de jerarquías, una estructura nos habla de departamentos, una estructura nos ubica en esa cadena de mando y control y nos llama al conocimiento sobre normas, procesos, roles, que se fijan a propósito de normar todas las operaciones y las responsabilidades individuales. Cuando nosotros tenemos conocimiento de ello, podemos dar cuenta de que una estructura organizacional nos da un panorama general de cómo se maneja una organización, ¿sí? De cómo atiende las personas que la componen, de hacia dónde están dirigidos los esfuerzos de las personas que componen esa organización. De eso nos habla la estructura organizacional. Y cuando yo traigo a la reflexión lo que es la estructura formal, tengo que pensar que esa estructura eh, representa o constituye el conjunto planificado de normas, de jerarquías y de procedimientos que regulan el funcionamiento interno de una organización, determinando de manera explícita las responsabilidades, los canales de comunicación y las relaciones de autoridad entre sus miembros. ¿Hacia dónde nos lleva esta idea de estructura formal? ¿Sí? Una estructura formal, viéndolo desde esa perspectiva, pues lo que nos habla es, como su palabra lo dice, de la formalidad
que envuelve el quehacer de cada institución, ¿sí? En lo interno y está referida a cada aspecto que ésta contempla, ¿sí? Por eso se habla de jerarquías, de procedimientos, de normas, y se habla a lo interno de la organización, de manera tal que a través de esa estructura nosotros podamos conocer todo lo que la organización hace, cómo se comunica y cuáles son las relaciones de autoridad que existen entre cada una de las personas que están haciendo vida laboral allí. Ok. Entendido eso, estas ideas de estructuras formales y de todo lo que ella contiene, perdón, antes de esto me hace recordar eh, que un punto que considero es importante que nosotros tengamos en cuenta y es que la estructura formal, ¿sí?, tiene características esenciales y dentro de esas características están, por ejemplo, la jerarquización, la división del trabajo, la regulación formal, los canales oficiales de comunicación, la función y la utilidad. ¿Hacia dónde nos llaman estas características que yo acabo de mencionar? Por ejemplo, si yo hablo de jerarquización, hablo de las posiciones y de los niveles de autoridad que están claramente dispuestos, que están claramente definidos desde la dirección de la organización hasta los niveles operativos. Si la veo desde la perspectiva de la división del trabajo, esto me dice que las tareas se distribuyen de acuerdo con las especializaciones o los departamentos buscando algo muy importante, la eficiencia. Si dentro de las características me consigo con lo que me remite a la regulación formal, pues esto se relaciona directamente con las reglas. La misma palabra me lo va diciendo, regulaciones formales, normas, políticas, procedimientos, reglas que tienen o deben estar documentados y deben ser acatados por todos los integrantes de la organización. Y eso está dentro de la estructura formal de las instituciones, de las organizaciones. Los canales oficiales de comunicación nos dicen, palabras más, palabras menos, cómo se lleva esa interacción institucional, cómo se realiza conforme a las vías formales, cómo se efectúa, a través de qué medios, ¿sí? Correos institucionales, reuniones estructuradas, cualquier forma de comunicación que entre dentro de la formalidad, del actuar formal de la institución o de la organización. Y cuando hablo de la funcionalidad y la utilidad, esto me dice que la estructura formal permite mantener un orden lógico en la gestión empresarial, eliminando duplicaciones, clarificando responsabilidades, facilitando la coordinación entre áreas, por ejemplo, ¿sí? También sirve como base para diseñar el organigrama, las herramientas que se utilizan, las herramientas visuales que representan la cadena de mando y las relaciones funcionales establecidas. Esta estructura formal, entonces, es una expresión, palabras más, palabras menos, organizada y deliberada de cómo debe funcionar una empresa u organismo. Palabras más, palabras menos, me lleva a eso. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo pautas de autoridad, de comunicación, que aseguren la estabilidad, que aseguren la productividad y la coherencia dentro de la organización. Ahora sí, paso entonces a hablarle de los organigramas que forman parte de toda esta estructura. Y allí pues traigo a la presentación la idea de que un organigrama es una representación gráfica que muestra cómo se estructura una organización.
indicando sus niveles jerárquicos, las funciones de cada área y las relaciones de autoridad y comunicación entre sus distintos cargos o departamentos. Si yo lo puedo ver así como lo vemos en la presentación, un organigrama es una representación visual y solamente con verla puedo darme una idea de la estructura jerárquica que esa organización tiene. Utiliza cuadros, utiliza líneas para mostrar la cadena de mando, los departamentos y las relaciones entre las funciones y se utiliza para visualizar. Esa es la idea. De manera clara, cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de las empresas, quién reporta a quién y cómo se coordinan las distintas actividades. Eso lo vemos aquí en esta imagen que engloba cada uno de los aspectos que acabé de mencionar. Línea de mando, relaciones de trabajo, dependencias dentro de cada área. ¿Sí? Los tipos de organigramas hay diversos. Organigrama vertical o jerárquico, organigrama horizontal o plano, mixto, funcional, matricial, circular, divisional o por productos. En todo caso, la función y el propósito de los organigramas es facilitar la comprensión del funcionamiento interno de la organización y ayuda a mantener un orden administrativo, permitiendo a los empleados identificar sus posiciones dentro del sistema organizacional, identificar sus superiores, también a sus subordinados y a todos los compañeros de trabajo, ¿sí? Lo que favorece la eficiencia y la comunicación. Asimismo, podemos decir que un organigrama finalmente es una herramienta, yo diría que estratégica, para los departamentos de dirección y recursos humanos. Y esto es por el hecho de que contribuyen a planificar la estructura, a detectar áreas de mejora y a definir con precisión la cadena de mando. Tiene ciertos elementos y características principales, los organigramas, ¿sí? Okay. Con respecto a los elementos principales, pues se hablan de los cargos o los puestos, ¿sí? Que es la identificación y están representados mediante cuadros, figuras, donde se identifica la función y el título del cargo. Cuando hablo de las relaciones jerárquicas, pues se expresan por medio de líneas. Acá lo vemos. Se representan mediante cuadros, perdón, mediante líneas que unen los diferentes niveles y reflejan la autoridad entre ellos. Y cuando hablo de departamentos o áreas, es porque agrupan puestos con funciones similares dentro de la estructura. Y en ese sentido, podemos verlo acá, más o menos el mismo nivel, y agrupan puestos con funciones similares. Ok, ahora sí, voy a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con los tipos de organigrama. Y les decía hace un momento que habían diversos tipos y en este caso, por ejemplo, el organigrama vertical o jerárquico es el formato más tradicional y se organiza de arriba hacia abajo, mostrando la autoridad desde los directivos hasta los empleados base. Y en este tipo de organigrama destaca por su claridad en la cadena se destaca por su claridad en la cadena de mando y, y tiende a ser como más rápido, como más viable, como más común, por decir algo así, porque nos da una visión, eh, a ver, eh, una visión como simple, ¿sí? De lo que es esa organización dentro de lo que es la parte de la representación gráfica, nos muestra esa estructura de la organización como de manera más fácil y es la más común que existe. El organigrama horizontal o plano nos presenta los niveles jerárquicos
a ver, ¿cómo diría yo?, reducidos y fomenta la comunicación directa y la colaboración entre equipos. Es ideal para organizaciones pequeñas o con estructuras participativas, ¿sí? Nos cambia la forma en que se muestra o en que se visualiza el organigrama. El organigrama mixto combina rasgos del modelo vertical y del modelo horizontal y representan la autoridad y la jerarquía, pero incorpora relaciones laterales entre departamentos para mejorar la coordinación. El organigrama funcional, por su parte, divide la organización según las funciones y especialidades. Produce, por ejemplo, nos ubica producción, nos ubica ventas, finanzas, entre otras áreas que puede tener la organización y favorece la especialización y una mayor claridad de las responsabilidades. Mientras que el organigrama matricial articula dos líneas de autoridad por funciones y por proyectos o por productos, dependiendo, ¿sí? Lo que facilita la colaboración interdepartamental, pero puede generar complejidad en la gestión, ¿sí? Hay que saber interpretar muy bien este tipo de organigrama matricial. El organigrama circular dispone los cargos en círculos concéntricos con la dirección en el centro y los demás niveles a su alrededor y representa la interdependencia y la colaboración de las áreas. El organigrama divisional o por producto aquí en ese tipo de organigramas se clasifican las áreas según productos, servicios o, por decir algo, regiones, ¿sí? O cualquier otra área u otra forma que me hable de cosas muy específicas que estén relacionadas a lo que hace la empresa. Cada división funciona semiautomáticamente y responde a la dirección principal de la empresa. De esto más o menos se trata lo que son los tipos de organigrama. Ahora bien, hay tres aspectos o tres definiciones que me llevan a reflexionar lo que esta unidad curricular desempeña dentro de todo este proceso de formación que ustedes llevan, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ubica en el contexto del diseño de cargos, en el análisis de cargos, en la descripción de cargos. Y esto me habla de la gestión que puede tener cualquier organización, de su administración, de cómo, el cuándo, el por qué, el para qué funciona cada individuo dentro de la organización. Y para establecer todo ello es necesario interpretar tres aspectos básicos, que son el diseño de cargos, el análisis de cargos y la descripción de cargos. ¿A propósito de qué? De poder eh, de establecernos cada uno dentro de esa estructura organizacional, saber dónde estoy ubicada en el organigrama, conocer cómo me voy a comunicar, a quién obedezco, quién es mi superior, quiénes son mis subalternos. Y todo eso lo define sencillamente el cargo que yo estoy ocupando. Cuando yo sé qué cargo voy a ocupar dentro de una organización, dentro de una institución, pues entonces yo voy a saber dónde me voy a ubicar dentro de esa estructura y dentro de ese organigrama. Pero ¿quién diseña? ¿Quién hace los análisis de cargos? ¿Quién hace la descripción de cargos? Los hace la organización. ¿Con base en qué? Con base al perfil profesional que requiere, con base a la necesidad, con base a muchos aspectos que son claros y puntuales en el momento de establecer qué hace una organización, ¿sí? ¿Para qué fue creada? ¿A quién necesito? ¿A quién requiero? ¿A quién tengo? ¿Sí? En ese sentido, entonces, el diseño de cargos consiste en el proceso de definir las tareas, las responsabilidades, los requisitos de un puesto de trabajo para asegurar que sea eficiente o satisfactorio tanto para la empresa como para el empleado. Este diseño
de, de cargos no es más que ese proceso mediante el cual se establecen las tareas. Me habla, tal como lo dice el concepto, me habla de responsabilidades, pero también me habla de métodos de trabajo, me habla de las relaciones jerárquicas de un puesto dentro de la organización. Y su objetivo es claro, adaptar el contenido del trabajo a las necesidades de la empresa y a las capacidades del trabajador. De manera tal que se pueda lograr la eficiencia, la satisfacción laboral y el cumplimiento de los objetivos institucionales. No se diseña un cargo simplemente por decir que se tiene X profesional dentro de una institución, sino que cada miembro de esa organización está allí porque es necesario que esté, porque es el perfil que la organización necesita y debe ajustarse o debe responder a las necesidades del cargo. Por eso es que en la teoría y en la práctica, los cargos en todas las organizaciones deben estar diseñados, ¿sí? Debe ser como de conocimiento de cualquier profesional que entre a un área o a un cargo específico, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para desempeñarse en ese puesto. Porque finalmente lo que importa al contexto organizacional, a la empresa, a la entidad, incluso al mismo trabajador para ser eficiente, es cumplir y satisfacer tanto las necesidades mías como trabajadora como las necesidades de la organización. Eso con respecto al diseño de los cargos. ¿Y qué es el análisis de cargos entonces? Es un proceso fundamental para identificar las responsabilidades, las habilidades y los requisitos necesarios para desempeñar un puesto con éxito y sirve de base para la selección, la capacitación y la evaluación del personal. Si yo veo, ¿sí? Y analizo bien lo que me está diciendo esta idea de lo que es un análisis de cargo, puedo decir entonces que consiste en obtener, en examinar información detallada sobre las funciones, sobre los requisitos, sobre las condiciones en que se desarrolla un puesto de trabajo. Y ese análisis, ¿hacia dónde me lleva? Hacia describir qué exige el cargo el cargo que se va a ocupar en términos de conocimiento, de habilidades, de destrezas, de actitudes necesarias para desempeñarlo de la manera más idónea posible o de la manera correcta. En eso me ubica el análisis de cargo. Ahora bien, la finalidad de esto es servir de base para otros procesos de gestiones, en este caso humanas dentro de la organización, como la selección de personal, la capacitación o la evaluación del desempeño. El análisis de cargo no solo es identificar lo que se hace, sino que también cómo, el por qué y cómo y con qué recursos se realiza. O sea que no es tan simplemente esa tarea de identificarse. Con respecto a la descripción de cargos, la descripción es un documento formal que recoge las funciones de responsabilidades, relaciones jerárquicas, relaciones jerárquicas y condiciones laborables que definen un puesto dentro de la organización con el fin de garantizar claridad en las expectativas y coordinación entre las áreas. Cuando yo me ubico dentro de la idea de descripción de cargos, puedo decir entonces que se trata de un documento en el que se establecen, por ejemplo, el título el puesto
el nombre del puesto de trabajo, ¿sí? El título o nombre o denominación del cargo, las funciones principales que cumple, que se cumplen en ese cargo, qué actividades son las esenciales, qué debe hacer, cómo lo debe hacerse, las relaciones laborales, a quién reporta, con quién coordina, quién tiene a su cargo, ¿sí? La descripción de cargos constituye entonces, cuando yo lo veo de esta manera, se constituye en una herramienta administrativa clave que orienta tanto la contratación como la evaluación del personal que tengo dentro de la empresa, así como la planificación organizacional y asegura claridad, coherencia en las responsabilidades laborales. El proceso, el proceso de análisis y descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen dentro de la empresa. Es la enumeración detallada de las atribuciones, entonces, o de las tareas, ¿sí? La periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o de las tareas y los objetivos del cargo. Este proceso lo puedo ver entonces como una herramienta clave para la gestión eficiente del recurso humano dentro de la organización, que consiste en obtener información detallada o qué se hace dentro de ese proceso de análisis y descripción de cargos, se efectúa o se lleva a cabo a través del análisis de identificación y se identifican las funciones que realiza cada ocupante, cuándo y cómo se llevan a cabo y cuáles son sus objetivos. También se estudian los requisitos físicos, los requisitos intelectuales y las características necesarias para desempeñar correctamente la función. ¿Sí? La descripción del cargo resume esta información delimitando las obligaciones, los aspectos que constituyen el trabajo, lo que facilita la selección, la capacitación, la evaluación y la administración salarial de los empleados. En definitiva, podemos decir que los métodos comunes para obtener esta información incluyen, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, incluyen observaciones directas, incluye grupos de expertos, ¿sí? Porque el proceso es clave para desarrollar todas y cada una de las actividades que puede tener consigo el funcionamiento de cualquier organización. Bien, con esto me despido deseándoles el mayor de los éxitos, que inicien con buen pie todo este proceso de evaluación que van a tener en esta unidad curricular. Está todo en plataforma, está el material de apoyo, de consulta. Ya saben que ante las dudas pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma. Es un placer para mí haber compartido la tarde de hoy con este primer encuentro de análisis y descripción de cargos.